Hola, hola amigos de la Gran Aldea, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva conversación necesaria que vamos a tener con Idania Chirinos, a quien estoy ya invitando. Además, el privilegio de contar también con un gran amigo que es Leonardo Padrón, importantísimo intelectual de estos tiempos en Venezuela. Y ahora sí, aquí está Idania, que ya, que ya nos va a saludar. Hola Idania. No, es que me estoy riendo porque creo casi que dijiste bienvenidos a esta cesárea, vamos a tener un parto. Sí, es que la verdad es que la parte técnica siempre es compleja, siempre es compleja. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, todo bien. Qué bueno Eh, saludarte. Igual, con una semana intensa de trabajo. Qué bueno encontrarnos y además con la gente que nos sigue, que esa parte me encanta cuando comentan, preguntan, y además porque hoy vamos a contar con un invitado muy especial que ambos respetamos y queremos mucho, que es Leonardo Padrón, para comentar con él igual el acontecer del país. Pero previo, Alejandro, tengo que preguntarte sobre algo antes de que comencemos con Leonardo y lo podemos compartir con él. La Claro, plataforma unitaria ha tenido una reunión, hubo un hoy, encuentro. hoy se reunió la plataforma unitaria, a eso de las 4 de la tarde, hora de Venezuela, para tratar de agendar un acuerdo conjunto de 8 de los 10 partidos con referencia a las regionales. Por supuesto, lo que se espera es que ese acuerdo lo que diga es que en unidad, 8 de los 10 partidos deciden no participar en la elección regional. Obviamente es una primera reunión, por lo que entiendo habrá algunas más y se espera que para el fin de semana puedan hacer el documento conjunto del acuerdo donde, donde se explique, donde se dé la decisión de no asistir y se explique las razones del por qué, De ¿no? no Eh, asistir. sí, de no asistir. O sea, la plataforma unitaria está trabajando un acuerdo para eso. Okay. Lo que se espera es que 8 de los 10 partidos que la conforman estén de acuerdo con la idea de no participar y al parecer solo un nuevo tiempo y el partido Movimiento por Venezuela, que es donde está Caleca y Simón Calzadilla, son los que van a, digamos, salirse de ese acuerdo y van a ir a la elección. Pero, Bueno, como te digo, se está y construyendo, pues, es lo que te claro, quiero y las comentar. divisiones de las propias organizaciones políticas, Así es, así porque es, así es. en este momento hay realmente una confrontación interna en Primero Justicia, por ejemplo, donde las cosas parecen irse de las manos a ratos. Es complicada la historia. Pero bueno, eso es parte de lo que podemos conversar con nuestro invitado, que cuando tengas a bien podrás conectar para saludarlo y compartir con él. Ya le mandé la invitación a Leonardo y Que está fíjate, ahí pendiente está. y allí está. Aquí estoy. ¿Cómo están, Hola, mis queridos? Leo, qué placer que estés acá. Igualmente, qué bueno verlos. Me Qué encanta. Un gusto. abrazo. Igual, igual para ti. Siempre es un gusto compartir contigo eh, en cualquier circunstancia y hablar del país, por supuesto, ah, es algo que a los tres nos apasiona. Justo antes de que entraras, le había preguntado a Alejandro por una reunión de la plataforma unitaria. Y Alejandro nos contaba que hubo un primer encuentro y que se espera que para el fin de semana se publique un documento donde se diga que no se va a participar en las elecciones, aunque dos de los integrantes se saldrían y del acuerdo y participarían. Ya sabrás que un nuevo tiempo. Y el otro que ha planteado ir a elecciones es el partido de Andrés Caleca y Simón Calzadilla, si no estoy mal, Alejandro. Sí, que es Movimiento por Venezuela. Es un acuerdo que se está pues tratando de construir entre 8 de las 10 organizaciones y bueno, esperemos a ver en qué termina, pero en todo caso, yo digamos que soy seguidor de la idea que planteaba Leonardo en un tuit recientemente, ¿no? Que él decía que 7 millones de venezolanos votaron por un cambio de gobierno, por un cambio político nacional, y que esa es la idea que todos
toda la oposición unida, toda la dirigencia, debería respetar, acatar y trabajar para materializar, ¿no? Eh, y no es lo que estamos viendo de parte de la totalidad de la oposición. Sí, a mí me genera mucha perplejidad la forma en que muchas personas del espectro político venezolano han ido como pasando la página de lo que ha sido el robo más descarado, bueno, yo diría que las últimas décadas, ¿no? De unas elecciones presidenciales, donde, bueno, hubo una épica de construcción del entusiasmo que estaba absolutamente apagado. El pueblo venezolano había caído en la apatía luego de tantas frustraciones y tantas promesas, bueno, que de alguna manera no se cumplían. Y lo que hizo María Corina Machado, junto con todo el movimiento de la Plataforma Unitaria, que respaldó esa estrategia de volver a activar el entusiasmo ciudadano, de que la gente volviera a creer en la política, porque lo que estaba pasando era un descontento inmenso, ya la gente no quería saber de política, ya la gente estaba en estado de supervivencia, ¿no? De cómo resolver su 15 y último, sus 3 comidas diarias, estaba absolutamente ahogado en la desesperanza. María Corina hizo algo prodigioso, volvió a levantar la calle, volvió a encender el entusiasmo, hizo, bueno, jugando con todas las reglas en contra, hizo, bueno, que el país entero se volcara a votar para recuperar la libertad. Se logró con todas las condiciones adversas que hubo, que las sabemos, que no es necesario hacer la lista nuevamente. Fue un triunfo muy emocionante, conmovedor, que todo el planeta lo presenció. Entonces, después de que se logró eso, de cómo vamos a pasar la página, como bueno, ahora vamos a hablar de las elecciones regionales. Ahora vamos a hablar bueno, de toda la narrativa que diseña el régimen muy hábilmente para que la gente de alguna manera gire el rostro y empiece a hablar de otros temas. Pero el que más me preocupa es justamente el de las elecciones regionales. Y les digo algo, yo nunca he sido abstencionista, jamás. Yo siempre, mientras estuve en el país, participé en todas las elecciones que se convocaron. Y me acuerdo que hubo unas que causaron, bueno, mucha polémica. Y siempre creí en la herramienta del voto como la herramienta más poderosa de la democracia. Pero es que ese se vació totalmente de sentido con lo ocurrido el 28 de julio. Entonces, lo que me asombra es que ya haya una notable cantidad de líderes políticos que ya no hablen de eso. Entonces están hablando de unas elecciones regionales que todos sabemos perfectamente cuál va a ser la desembocadura, ¿no? Es decir, en estas elecciones no va a haber, por supuesto, esa extraordinaria estrategia que se diseñó para poder cuidar el voto de nosotros. No va a haber testigos de mesa, no va a haber los comanditos, no, todo eso está absolutamente desarticulado, porque entre otras cosas, mucha de esa gente está presa, ¿no? Otros están en el exilio, otros están en la clandestinidad. Es decir, aquí se convirtió en un delito votar en contra de Nicolás Maduro. Se convirtió en un delito tener en un estado de WhatsApp una foto de María Corina Machado. O sea, se convirtió en un delito apostar por la democracia. Eso es asombroso. Entonces, ¿cómo hay líderes políticos que desalojan de su discurso cotidiano el desfalco más grande que ha ocurrido en la democracia venezolana? Pero fíjate, Leonardo, que hoy en redes sociales planteaba algo o le respondían a Andrés Caleca, que además es un hombre que yo respeto personalmente, que si de defender espacios se trata, bueno, es que el primer espacio que tenemos que defender es el que nos ganamos el 28 de julio. Entonces, si no somos capaces de defender ese espacio que nos ganamos, con más de 7 millones de almas que salieron ese día a votar, ¿cómo vamos a defender otro? Exactamente, totalmente, me parece. Y ojo, Andrés Caleca también es alguien que yo respeto muchísimo
y me parece que fue un respaldo extraordinario a todo el movimiento que lideró María Corina. Me parece una persona que lúcida, asertiva. Entiendo y respeto la posición de gente que decide defender la premisa de los espacios, hay que luchar por ellos, pero a estas alturas me suena de una inmensa candidez en algunos y en otros de una inmensa complicidad, ¿no? Es decir, aquí nos confiscaron la normalidad, que es lo primero que nos confiscaron desde hace 25 años, porque ya nada es normal en Venezuela, ¿no? Nos confiscaron la libertad y nos confiscaron ya de una manera demoledora el derecho al voto, ¿no? Porque bueno, hubo elecciones pasadas donde, bueno, logramos tener un buen cúmulo de gobernaciones, de alcaldías, incluso en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó con esa Asamblea Nacional? Bueno, se encargaron, pero en un chasquido, de desmontarla, de vaciarla de eficacia, de contenido. Entonces, bueno, a mí me resultó muy acertado todo el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde decían que ya llegamos a una autocracia cerrada, pues, ¿no? Donde ya, digamos, pareciera que todas las rendijas posibles para una salida democrática están siendo absolutamente canceladas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, alguien puso en estos días en las redes, soltó el concepto de la abstención activa. Y eso me llamó la atención, que creo que incluso se alía con algo que dijo Andrés Velázquez, creo que fue ayer, a propósito de generar un movimiento de resistencia activa. Es decir, basado en la premisa, en la única premisa de defender la victoria del 28 de julio. Entonces, yo creo que desde mi humilde opinión, yo no soy analista político, yo soy un ciudadano, un venezolano que le duele inmensamente esta agonía que hemos tenido, esta desencanto monumental que hemos tenido, este desalojo, porque es que también nos confiscaron la alegría. Y eso a mí me da mucho dolor. Entonces, yo creo que no podemos dejar solo a María Corina Machado, ni podemos dejar solo a toda la gente de la plataforma unitaria, ni todos los líderes políticos que están presos, que bueno, pusieron su carne allí, pues no, ni todos los miembros de mesa, gente, la cantidad de gente del partido del 20 de Venezuela que está preso y de otros partidos políticos. Es decir, de ciudadanos comunes. ¿Cómo se nos va a olvidar? ¿Cómo vamos a ponernos a hablar de otra cosa? Es imposible. Yo no lo consigo, sinceramente no lo consigo. Leonardo, aproximándome a eso que dices, el sorteo de los miembros de mesa que estarían en esta elección del 27 de abril sería exactamente el mismo que estuvo en la elección del 28 de julio. Pero es que esa gente, como tú bien acabas de decir, está presa, está absolutamente amedrentada. Está el caso del señor que murió, Jesús Medina, que murió, Jesús Martínez Medina, que murió en la cárcel por la crueldad del gobierno. Entonces, ¿qué garantías hay? ¿Quién va a ir a hacer su trabajo correctamente ese día? ¿Quién se va a exponer? Además, por unas elecciones que al final, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, la gente siente que no representa un cambio para su cotidianidad, porque evidentemente quienes resulten electos en esas parcelas de poder, que son pequeñas, no tienen el alcance para resolver los problemas estructurales que tiene el país, como la electricidad, la luz, etcétera, ¿no? El agua y los servicios básicos. Entonces, es una elección que va a resultar muy probablemente desoladora, porque no va a contar probablemente ni con el beneplácito del país, ni tampoco con el trabajo electoral que, bueno, que corresponde hacer de cara a cualquier elección que se pretenda pelear. Ahí vi que el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, va a montar una nueva página web, pero esa página web no va a tener ningún tipo de información de la elección del 28 de julio.
ahí tú no, ahí tú, la página web es básicamente para que chequees dónde votas, pero ahí no va a haber información electoral o la información electoral que todos queremos ver, que es la del 28 de julio. Claro, Entonces, Alejandro, es que a ellos les daría mucho vergüenza publicar allí la servilleta de Elvia Amoroso, pues, ¿no? Porque creo que sería una imagen francamente patética, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que van a anunciar es el cronograma electoral de abril y van a olvidar, es como que si lo que pasó el 28 de julio no ocurrió, señores, ya eso es pasado, vamos a hablar del futuro. Entonces, uno nuevamente vuelve a escuchar a Maduro prometiendo lo que no han cumplido en 25 años porque y uno llegó dice, ayer, ah, como que si llegó ayer. como que si llegó ayer, claro. Entonces, es esta retórica es enajenante porque obviamente ya a ellos lo que les interesa es preservarse en el poder más allá de lo que eso signifique para el país. Pues, es decir, incluso ni siquiera les interesa su reputación internacional. Pues, ¿no? Yo creo que estamos en un laberinto bien complejo, porque de hecho el propio dilema de votar o no votar, efectivamente, no se dirime tan fácilmente, ¿no? Pero, insisto, yo que toda mi vida he creído en el voto, por primera vez confieso que estoy absolutamente convencido de que no tiene el más mínimo sentido ni utilitario, ni pragmático, ni siquiera simbólico. Hay gente que está hablando de votemos, pero vayamos a votar nulo. Ese voto nulo va a haber otra servilleta del Luis Amoroso que lo va a convertir Claro, en un voto para claro, todos los claro. representantes del chavismo. O sea, por favor, ¿de qué estamos Yo creo que hablando? pero fíjate que yo creo que hay que trabajar esa propuesta de la abstención activa. Sí, Eso me parece interesante. Y hacerlo como activismo político, a quienes además siempre nos ha gustado votar y hemos participado mientras nos lo han permitido. Es una alternativa, habría que organizar, igual que organizamos la participación del 28 de julio, que fue apoteósica. Bueno, apoteósica debe ser la abstención activa, aunque ellos van a decir, Leonardo, que como en el referéndum del Esequibo, 10 millones de personas fueron a votar. Claro, claro. nos encargaremos porque las imágenes no mienten y las imágenes hoy en día son una herramienta. Entonces podremos demostrar si hubo participación o no, pero me parece una idea súper interesante la abstención activa. No lo había oído. Sí, a mí me parece que es algo que vale la pena incluso cultivar como idea, como propuesta y ver cómo implementarla, porque vamos a estar claros, hay una sombra inmensa de miedo sobre toda la gente que está dentro del país, ¿no? Porque ya si de algo se encargaron de hacer desde el 29 de julio, es tratar de, bueno, de una manera feroz de reprimir a toda la gente que ejerció su voto democráticamente. Es decir, ellos hicieron que 7,5 millones de personas de alguna manera se metieran dentro de su casa, y los que no se metieron dentro de su casa se los llevaban presos y los otros empezaron a irse del país o a esconderse, o bueno, han habido muchos, hay que decirlo, que salieron cada vez, además que María Corina convocó a la calle, salieron de una manera demostrando un coraje sensacional a acompañarla, a acompañar a los líderes políticos que quedaban en ese camioncito donde estaba María Corina rodeada de líderes políticos. Hemos visto cómo los han ido abduciendo, ¿no? A uno por uno. Y por supuesto, no, el panorama es inmensamente complejo porque estamos en un momento de represión como nunca ha habido en el país. O sea, los presos políticos siguen entrando, está la puerta giratoria activada, además con una insania y con una crueldad tremenda. A mí me asombra el nivel de sordidez, por ejemplo, que no permitan que operen a Rocío San Miguel, que tiene una fractura en el hombro desde hace meses, que haya habido que generarse toda una campaña inmensa para que le dejen entrar las pastillas a Omar González en la Embajada Argentina para su afección cardíaca. Es decir, juegan con la salud de la gente, meten preso a los familiares. Es decir, es como, digamos, como las organizaciones criminales ejercen su oficio, sin duda alguna. yo pienso, Leonardo, que
a propósito de algo que escribías, bueno, yo pienso que el mundo está ahorita un poco caótico, ¿no? O caotizado, pero a propósito de un tuit que escribías recientemente sobre el tema de la verdad, ¿no? Eh, cómo construir o cómo hacer que ante tanta desinformación, ante tanta propaganda, ante tantas agendas, oye, la narrativa real, la verdad, prevalezca, ¿no? Tú eres un hombre que, bueno, si algo sabe es de eso, de construir historias, de narrar momentos. Y yo no sé si ante todo este diluvio de desinformación es posible o cómo se puede hacer para que la verdad no se manche, no se distorsione, no se tergiverse. Prevalezca, por lo menos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la verdad ahorita está en juego en todos los rincones del mundo. Es decir, Sí, por estamos eso. en el imperio de los fake news, ¿no? Y de la inteligencia artificial que también genera verdades artificiales, pues, ¿no? Y estamos ahorita en un duelo de narrativas. Obviamente, yo creo que el liderazgo opositor impuso su narrativa desde las primarias hasta lo que se logró el 28 de julio de una manera aplastante. Y bueno, el gobierno decidió contraatacar de una manera, bueno, absolutamente cruel. Y fíjate, ahorita están criminalizando a los periodistas, ¿no? Ahorita están con todo el tema del USA, están aprovechando ellos para meter a todo el mundo en un mismo saco, o sea, porque ellos son muy hábiles en su discurso y como bloquean los portales de los portales serios, los portales creíbles, han silenciado las voces más importantes que habían en el periodismo en el país. Es decir, las emisoras de radio no pueden llamar las cosas por su nombre desde hace mucho tiempo. Es decir, ellos también confiscaron la verdad, la han ido sacando del país y han ido como generando un muro de información que eso hace que tú no sabes qué es lo que está recibiendo realmente la gente, ¿no? Es decir, la gente tiene que hacer como una suerte de búsqueda antropológica de la verdad, ¿no? Para ver dónde realmente existe, ¿no? Aunque en el fondo existen dentro de todos. Todos sabemos, desde nuestro mayor talante ético, que la democracia ganó el 28 de julio, ¿no? El tema es cómo logramos imponer eso. Que bueno, ahí María Corina de verdad ha sido muy clara en ese sentido. Era de los distintos capítulos que tenía esta faena, el más complicado, el más complejo, el más peligroso, ¿no? Y estamos en ese capítulo. Además, un poco confundidos, desequilibrados con todo lo que ha sido el accionar de la línea de Donald Trump desde que asumió la presidencia, que yo ahí, digamos, yo creo que lo más sensato sería como no precipitarnos y esperar a ver cuáles son las verdaderas cartas que van a estar sobre la mesa, porque, bueno, Trump es un blufeador profesional, pues, o sea, él sabe jugar póker, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta partida de póker, ¿no? Hay que tener, me decía Héctor Chamis en el programa hace unos días, hay que tener paciencia. Sí. No me imagino a la administración Trump apoyando a Nicolás Maduro. Tú hablabas de la habilidad del régimen, ¿no? Y eso hay que destacarlo siempre en montarse sobre la ola. Y de todo lo que está pasando derivado de las órdenes ejecutivas que se han venido firmando en el Salón Oval, en la Casa Blanca en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con USAID y con las donaciones y con todo, le ha permitido al régimen montarse sobre una ola para descalificar a muchos sectores de la oposición. Y lo que más me preocupa es que hay mucha gente que se compra la narrativa. Y no quiere decir que todo se hizo bien o que, o que la oposición hizo todo bien. Habrá quien no lo hizo bien. Habrá quien no supo administrar. Habrá quien no pueda justificar qué se hizo con el dinero que recibió. Pero hombre, que la gran mayoría de las personas que han recibido ayuda en Venezuela la han ocupado en lo que se tiene que ocupar. Yo decía hace unos días, bueno, y es que se creen
que las elecciones primarias las íbamos a montar con una varita mágica o qué? Exacto. ¿O es que se creen que las ONG van a funcionar simplemente con el deseo a ver si baja del cielo los recursos como bajó el maná en el desierto? Es decir, Exactamente. no podemos ahora, por la frustración quizás que tenemos o porque las cosas no salieron como son, desbaratar a toda la oposición, porque la oposición es la que nos ha llevado hasta aquí, unos más, otros menos, pero Es han que, ejercido la política y estamos aquí para eso, porque a veces pienso que nos va a dar mañana entonces por descalificar a Juan Pablo Guanipa o a María Corina o a... Hay que manejar las emociones y manejar la frustración. no, es De que acuerdo. a raíz de la orden ejecutiva, lo que se ha hecho es una campaña, el gobierno se ha montado en una campaña para criminalizar el tema de la cooperación internacional. Y flaco favor hacen quienes se montan en eso sin entender, bueno, lo que hay detrás o sin entender el panorama completo. Porque ahí entran medios de comunicación, así como tú hablas digamos, del activismo político y social. Bueno, los medios de comunicación también entran ahí, pero no es que los medios de comunicación independientes son, digamos, corruptos o son, no, nada que ver, sino que necesitan un funcionamiento que en muchos casos venía de ahí y de instituciones similares. O es que quién en Venezuela apoya iniciativas con lo peligroso que resulta, apoya iniciativas como medios de comunicación independientes. Eso no existe. Si te pones a ver qué medio de comunicación que tú veas medianamente, digamos, serio, equilibrado, responsable, tiene publicidad de instituciones importantes en Venezuela, por supuesto no estatales, para subsistir. Eso no digamos, ese negocio de la comunicación en este momento no aplica. Entonces, oye, yo pienso que se le ha hecho un flaco favor a las ONGs, a todas las instituciones que trabajaban en función de lo humanitario, etcétera, montándose en esta narrativa absolutamente oportunista de parte del gobierno. Y es simplemente tratar de entender las cosas en su justa dimensión. Aquí nadie va a defender nunca ni cosas mal hechas por parte de una parte de la dirigencia política o por parte de quien haya hecho las cosas mal. De eso no se trata. El problema es cuando se generaliza y se cae en el asunto de criminalizar algo. Es que el mundo está al revés, Sí. porque como decía Leonardo, es decir, el inicio del gobierno Trump ha sido difícil para los venezolanos, muy difícil en todo sentido, por este tipo de situaciones como de las que estamos hablando, como la orden con USAID, pero también con el TPS, pero también con lo de la licencia Chevron, pero también con lo de la visita de Grenell a Caracas. O sea, ha sido complejo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a esperar a ver que se desarrolle el juego de cartas, como dice Leonardo, eh, para ver en qué termina. Lo único que, bueno, hagamos el trabajo de al menos poder informarnos de la manera de, hagamos la búsqueda antropológica que menciona Leonardo para informarnos correctamente y no abonar en ese terreno de desinformación y de mentira oportunista que el gobierno quiere que todos entremos, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a estar claros, el régimen tiene una manera muy maniquea de categorizar la realidad. Si no eres chavista, eres corrupto, apátrida o terrorista. Punto. Ahí está, ni siquiera hay matices, ¿no? Es una manera de segmentar al país, bueno, la empezó Hugo Chávez, esa forma de polarizar moralmente al país, y bueno, y hemos llegado ahorita a estos niveles de exacerbación inmensa, absolutamente descarada, ¿no? Entonces, ojo, no somos el ombligo del mundo, porque cuando tú dices que efectivamente los venezolanos estamos muy desconcertados con la actitud de Trump, yo creo que el planeta entero está como muy desconcertado, ¿no? Yo diría que estamos en una zona de incertidumbre, ¿no? Quiero volver un poco a algo que asomé y recogió Idaña, que creo que es importante para estos momentos, es tener mucha templanza, es decir, tener serenidad, ecuanimidad, no desesperarnos, pero además, sobre todo, no caer en la pasividad
ni en la indiferencia. Es decir, el hombre es un animal de costumbre. Eso ya lo decía Aristóteles. Entonces uno de repente, bueno, empieza a acostumbrarse a que, bueno, al decir, una vez más, no lo logramos, una vez lograron ellos imponer lo que quisieron, entramos entonces en modo de resignación y eso es digamos, el electrocardiograma de la pasividad, ¿no? Absolutamente, es algo que ni se mueve. Nosotros tenemos que salirnos de ahí, que desperezarnos, que de alguna manera retomar la narrativa y retomar la agenda en su punto medular, que es nosotros necesitamos que nos devuelvan el país porque ganamos unas elecciones el 28 de julio en buena lid, con cara de gol en contra, como dicen, ¿no? Entonces, vemos que en estos días la gente lo que habla es, por supuesto, de todo el tema de USAID, de que entonces tú ves que este señor dedica su mazo a, bueno, a hacer listas de periodistas corruptos, periodistas que tienen una hoja de vida intachable. Vamos a estar claros. En el país todo el mundo sabe quién es quién, ¿no? Entonces, más allá de ese tipo de descalificaciones, la gente lo sabe, pero mira, distorsionan, hacen ruido y solapan el verdadero propósito que nos debe ocupar a los venezolanos, que es seguir reclamando desde todos los rincones posibles, desde todos los nichos posibles de resistencia, seguir reclamando el triunfo de Edmundo González Urrutia. Pero fíjate una cosa, tú decías hace rato, dijiste que es que nos confiscaron la alegría. Y yo creo que una del ejercicio o de las batallas que tenemos que dar en este minuto es recuperarla, ¿no? No sé si buscamos a Benedetti y leemos el poema de defender la alegría o qué hacemos, pero creo que es una de las tareas que tenemos por delante. ¿Cómo nos reencontramos con la alegría, Leonardo? Es necesario para todos, porque evidentemente la frustración nos golpeó, el no conseguir, el haber dado tanto para llegar a sentir de repente que nos estrellamos contra una misma pared, que es el sentir de la mayoría de los venezolanos. Y que cuando queremos decirle no es lo mismo, en esta oportunidad no es igual, es difícil, sobre todo para quienes están dentro. ¿Cómo reencontrarnos con todo eso? Mira, responder esa pregunta no es nada fácil porque yo mismo muchas veces me levanto apaleado en el ánimo, ¿no? Y además cuando me asomo al país a través del celular y veo todo lo que está pasando, digo, Dios mío, mi pobre paisito, cómo lo golpean, cómo le hacen daño, cómo le dan por todos lados, ¿no? Y me vuelvo a veces, el ánimo se me vuelve un estropajo, ¿no? Pero yo me voy reconectando un poco con el historial de resistencia que hemos tenido durante todos estos años, porque mira, a pesar de tanto, nosotros hemos seguido reconstruyendo y hemos seguido apostando por nuevas formas de lucha, ¿no? Incluso la propia María Corina, que en algún momento fue abstencionista, dijo, ok, vamos a ejercer la ruta del voto, y se armó con un diseño francamente asertivo, muy lúcido, con una gran estrategia, y se logró lo que se logró. Yo creo que va, Idaña, por justamente hacer, digamos, como una suerte de gran telaraña comunicacional, de establecer los vasos comunicantes entre todos aquellos venezolanos que estamos apostando por lo mismo, es decir, que no claudicamos, que no nos gusta meternos debajo de esa palabra, claudicar, que es un verbo que definitivamente desalojamos de nuestra vida. Y entonces, bueno, uno, incluso en las redes, uno va consiguiendo gente que está alineada con ese tipo de pensamiento. No es nada fácil, insisto, estamos en un laberinto brutal, complejísimo. Tú ves hacia el horizonte y la neblina es densa, pero ya le demostramos al mundo que somos mayoría. Es que ni siquiera ya somos un país polarizado políticamente. 70-30 no es polaridad.
Ahí no hay polaridad. Ahí hay mayoría aplastante versus una minoría armada, ¿no? Y criminal. Entonces, no apagar la voz, Idania, seguir hablando por donde podamos, seguir convenciendo a los que estén al lado de nosotros, seguir insistiendo, no claudicar, no claudicar. Y esto en algún momento nos va como generando una red de energía que nos tiene que devolver entre todos la confianza y la alegría por el objetivo que queremos conseguir. Leonardo, ¿tú crees, no? Tú que tienes tanta experiencia y has visto tantas cosas, que esa, yo no sé si resiliencia es la palabra, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención que el venezolano cae porque la realidad nos golpea, porque nos maltratan, lo que sea, caemos como en un momento de mucha desesperanza, pero luego siempre hay una llama o una chispa que nos vuelve a disparar, bueno, la emoción, la esperanza, las ganas de volver a intentar. Porque, por ejemplo, ponemos qué sé yo, el 2017, bueno, el 2017 habría mareas humanas en las calles de Venezuela que fueron aplastadas a sangre y fuego. Entonces tú decías, bueno, no va a volver a suceder la emoción de la gente. Bueno, vino el gobierno interino, cuando Juan Guaidó se juramenta, la gente en las calles otra vez, afuera, discursos, etcétera, ¿no? Eh, Pasó el desastre de cómo el gobierno, bueno, desinfló el interinato y todo lo demás que ocurrió, volvimos otra vez a estar down. Y ahora viene María Corina y dice hay que luchar, y la gente viene y responde otra vez. Esa capacidad de no rendirse, ¿tú sientes que es propia nuestra como venezolanos por nuestra manera de ser o es una cosa inherente al ser humano? En algún momento eso se nos va a agotar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es inherente al ser humano, porque yo creo que sería como muy arrogante decir que somos los venezolanos, además somos la sociedad más bravía del planeta. Yo creo que eso es inherente al ser humano, porque el ser humano, bueno, por condición natural busca la libertad, busca ejercer la vida, busca ejercer el libre albedrío, porque el libre albedrío es lo que categoriza al ser humano. Entonces, yo lo que creo es que, fíjate, es que además me quedé pensando un poco en la pregunta de Dania. A mí me pasa, yo nunca he pertenecido a ningún partido político, jamás. Nunca he tenido carnet político, ni mucho menos. Pero te confieso que yo jamás me había conseguido con un liderazgo opositor tan sofisticado como el que diseñó toda la estrategia para el triunfo del 28 de julio. Y además que siento que es tan blindado moralmente, ¿no? O sea, si de algo tú no puedes cuestionar a María Corina y a su gente, es de casos de corrupción, ni mucho menos, ni que tenga apetencia de poder por un tema además bueno, no sé, de usufructuar el dinero público y volverse millonario como son ahorita toda esta gente que está en el poder, ¿no? En nombre del pueblo, de paso. Yo, en algunos momentos cuando estoy como, bueno, pero ¿para dónde vamos? Porque ahorita la gente dice, bueno, pero ¿para dónde va esto? Entramos como en un marasmo, esto se desinfló. Yo recomiendo que se metan en las redes de María Corina y la escuchen, porque ella tiene un nivel de convicción tal, o sea, está ejerciendo el liderazgo de una manera francamente contundente. Está tan enfocada, tan en el norte, tan de que no me van a mover de aquí. Y dice, aquí se siguen haciendo cosas y no todas las cosas que se tienen que decir y no todas las cosas se van a ver en este momento, se van a ver 2, 3 meses, 4 meses. Es decir, lo que tenemos por delante es muy complicado. Eso no va a pasar de un día para otro, pero nunca hemos estado más cerca. Nunca hemos estado más cerca. Eso es verdad. Eso no es una frase hecha. Eso no es retórica del liderazgo opositor. Realmente nunca hemos estado más cerca y a la vez nunca ha sido tan alto el muro. Pero estábamos muy lejos, ahora estamos cerquita del muro, en el pie del muro.
Lo que tenemos que terminar es socavar las bases del muro para que haga implosión. Pero esa es una buena recomendación, que se metan en las redes de María Corina y se carguen con esa energía que siempre varia, y eso convicción y lo que dice y lo que no dice, y claro, y no hay que desfallecer, hay que persistir. Y tú dices, bueno, aquí estamos, hay que seguir. Mira, no quiero que despidamos a Leonardo sin que hablemos, porque justo que venía hacia la casa para estar a tiempo en el programa y vi que ya Accidente va a tener una segunda temporada en Netflix y no podemos dejar de hablar Así de es, eso. salió en las redes, está. Así es, así es. Ya estoy, bueno, estoy escribiéndola. De hecho, estoy en el penúltimo capítulo, escribiendo el penúltimo capítulo de la segunda temporada, porque comenzamos a grabar en marzo, que se comienza a grabar. Y la idea es estrenarla, por supuesto, a mitad de año, ¿no? Que fue cuando se estrenó el año pasado la primera temporada. Estoy muy contento porque, bueno, la gente quedó muy feliz con Accidente. Tuvo una audiencia que a mí mismo me sorprendió a nivel mundial y por eso fue la decisión de Netflix de hacer la segunda temporada. Pues se supone que iba a ser una sola temporada. Era lo que llaman por concepto una serie limitada, ¿no? De un solo disparo. Sí. Pero dado lo que pasó, se decidió, oye, vamos a hacer la segunda, que va a ser la última, ojo. Pero bueno, pero Sí, en bueno, eso lo estamos. dijiste, ¿no? Lo dices cuando hablas de que ya, bueno, Netflix decidió la segunda temporada, que estás en eso y que además va a ser la temporada final. Exactamente, así es. Así que bueno, pendientes, ya les iré soltando noticias al respecto. Claro, seguro, y además vamos a estar pendientes. Yo me apasiono, por supuesto. Tú estrenas la serie y yo inmediatamente estamos todos conectados para verla. Magnífico. Leonardo, qué gusto tenerte. Gracias por acompañarnos hoy, de verdad. Leo, No, muchas gracias y sobre todo gracias por siempre dejar el nombre de nuestro país tan en alto, ¿no? Y con tanta nobleza y generosidad. Así que muchas gracias de verdad. gracias a ustedes, queridos amigos. Bueno, y alegría, que vamos para adelante. Alegría, me voy a quedar con eso. Que no nos Gracias, Leonardo. confisquen la sonrisa. No, 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 que no nos confisquen la sonrisa ni la alegría. Hay que defenderla con un cuchillo en la boca, pero hay que defenderla. Así es, Un así es. abrazo grande, Leonardo. Abrazo. Chao, Leo. Ándale. Oye, creo que ha sido una extraordinaria conversación, ¿no? Leonardo creo que siempre deja como unas reflexiones muy puntuales y muy sentidas que después uno se queda pensándolas y dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Que no, pero yo me voy a quedar con eso de la noche de hoy, que no nos confisquen la sonrisa. Han intentado confiscarnos la alegría, pero no nos pueden confiscar la sonrisa, porque si perdemos la sonrisa, pues perdemos la fe en el futuro. Nadie espera un futuro con tristeza. El futuro tiene que encararse y esperarse siempre con una sonrisa, porque pues con una lágrima no será bueno lo que va a venir, así que tenemos que recargarnos absolutamente siempre. Mira, déjame leer antes de que finalicemos un par de los comentarios de la gente, ¿no? Brujita Michelena, resistir, resistir y resistir. Éxitos. Foropesa 24, en realidad hemos hecho todo lo que se nos ha pedido. Resistir y persistir es la actitud. Brujita Michelena también escribió hasta el final de la dictadura. Tú también los lees, así que puedes leerlos, que los estás viendo. Yo no sé cómo verlos. Bueno, entonces luego te enseño. Mira, Morebriceno, aún no terminemos el proceso, aún no terminamos el proceso. Hasta el final, es hasta el final, con la confianza intacta. Foropesa 24, hasta el final, sin fallecer y respirando profundo. Sí, yo creo que también vi que gente nos saludó de muchos lugares distintos, así Ay, que siempre agradecido. reportar sintonía me Sí, encanta de nuestro, sí, eso me encanta cuando agradecido. dicen desde dónde nos están viendo y escuchando. Eso siempre alegra ver cómo nos pueden o cómo se puede conectar. Mira, por cierto, hoy
una entrevista con Andrés Caleca, lamentablemente tuvo reuniones y no fue posible, pero mañana creo que sí voy a tenerlo en el programa. Y me va a Importante. resultar interesante por qué sí quiere participar o por qué abrirse a esa posibilidad y a ese espacio. Siempre es bueno entender por qué la gente hace las cosas. Sí, por supuesto. Y la verdad es que, aunque uno no esté de acuerdo, eh, digamos que tampoco se puede criminalizar, como hace el gobierno, a las ideas distintas si éstas no tienen por detrás una mala intención, Claro. que yo creo que es el caso de Caleca. Caleca, como me dijo él mismo hace un par de días, yo no estoy diciendo esto porque yo quiero ser concejal o yo quiero ser alcalde. No, no, es obvio que no. Es porque él cree en la participación. Bueno, vamos a escuchar los argumentos que él te da eh, para tener esa postura, pues, y sobre eso, bueno, simplemente desarrollamos o nos damos nosotros una idea de cuáles son los motivos. Eso es diferente a tener una doble agenda o una agenda oculta, o a tener una segunda intención. Así que eso también hay que saberlo diferenciar, así que creo que todos deberíamos estar atentos a tu entrevista mañana. Pues sí, ya veremos, ya se las podré comentar luego. Bueno, Alejandro, siempre es un gusto compartir contigo, siempre es un gusto compartir con Igual, quienes. igual, qué bueno se está tornando este espacio y qué interesante las cosas que logramos conversar y las ideas que al final van tomando forma a raíz de estas conversaciones. Así que agradecido contigo y Dania y con todos los que nos sintonizan los jueves a las 7 de la noche. 7 de la noche, Desde tu la costa hora, este, 8 de costa este de Venezuela. los Estados Unidos, Bogotá, 8 de Venezuela. Y quédense con esa frase. Yo me voy a quedar, si yo titulara esta conversación, la titulo que no nos confisquen la sonrisa. Me quedo con esa frase de nuestro espacio de hoy. Te mando un abrazo, Alejandro, a ti y a todos Otro los para que ti y para todos los que nos acompañaron hoy. seguro que Chao, hasta sí. el jueves. Bye. Hasta el jueves.